Gracias a Elena y al Comité Científico por la organización de esta sesión con este tema. Como tú ya dices, necesitamos entender y procesar las preocupaciones y alarmas que generan las imágenes, noticias que nos invaden diariamente. Desde hace tiempo nuestra sociedad se ha interesado por la comprensión desde la perspectiva psicoanalítica de este acontecimiento dramático y cíclico. En 1984 se publica el primer número de la revista catalana de psicoanálisis y se inaugura con el texto de Freud, ¿Por qué la guerra? En 2017, en la revista online de temas del psicoanálisis, se publica un dossier de diferentes autores con esta misma cuestión. Y en junio de ese mismo año, nuestro colega Jorge Tizón presenta en este espacio el trabajo ¿Por qué no a la guerra? Entonces era la guerra de Siria. Hoy, mayo de 2022, nos encontramos otra vez con la misma pregunta y otra guerra. Yo comentaré algunas reflexiones generales de las dinámicas implícitas presentes en las situaciones bélicas y algunos comentarios sobre los que están en el frente, es decir, los que están en primera línea de fuego. Y el trabajo de Neri es más específico y detallado sobre las consecuencias psicológicas, morales, éticas de la situación de guerra. Bien, Anna Sigel, psicoanalista de origen polaco, emigrada a Londres en 1939, comprometida socialmente, comentó en un encuentro aquí en Barcelona: los psicoanalistas hemos de ser neutrales en nuestro trabajo en el despacho, pero no neutralizados por las situaciones sociales. Apelaba así a la responsabilidad de un compromiso público como profesionales y ciudadanos. En su conocido artículo del año 1987, que está publicado en castellano como El verdadero crimen es callar, no corresponde al título en inglés, que es Silence is the real crime, o sea que el silencio es el verdadero crimen. Yo creo que este segundo título es el que corresponde más fielmente al pensamiento de la autora. Y sugiero desde aquí que la sociedad pueda poner en circulación en las redes este artículo, que realmente es un clásico sobre este tema. Ahora cito a Sigel en una cita de este artículo. Dice: los psicoanalistas creemos en el poder de las palabras y el efecto terapéutico de verbalizar la verdad. No debemos callar. Me parece que esta actitud decidida, valiente, revitalizó y amplió aquellas aportaciones freudianas que nos invita a reflexionar sobre los procesos inconscientes presentes en los movimientos sociales. Desde entonces, este tipo de reflexión ha generado numerosos trabajos de diferentes autores que nos brindan una comprensión al contexto que vivimos desde el vértice psicoanalítico. Una vez más, nos encontramos con la necesidad de crear algún relato que nos explique esta tragedia inherente a la naturaleza humana. Nos lo preguntamos con la misma inquietud que sentía Einstein cuando en 1932, hace 90 años, le hizo la pregunta a Freud: ¿por qué la guerra? Desde su punto de vista como científico de la física y ciencias exactas, no podía explicarse la destructividad cíclica inscrita en la naturaleza humana. Einstein, en ese momento, era representante de la Liga de las Naciones
institución que derivó en la ONU actual. El objetivo de aquella institución fue y es crear una instancia superior judicial que pudiera mediar en los conflictos de intereses entre naciones. Es decir, una institución que pudiera protegernos de nuestra propia violencia con un régimen de leyes. Dar un marco de contención para prevenir actuaciones destructivas. Tal como nos recuerda Freud en su trabajo Consideraciones sobre la guerra y la muerte de 1915, abro la cita, dice: allí donde la comunidad se abstiene de todo reproche, cesa también la yugulación de malos impulsos, y los hombres cometen actos de crueldad, malicia, traición y brutalidad cuya posibilidad se hubiera creído incompatible con su nivel cultural. Desde la Segunda Guerra Mundial, no ha cesado la presencia de conflictos armados y guerras. En la actualidad hay 51 en activo. Una de estas guerras está a 3.200 kilómetros. No está ya lejos en culturas que no son ajenas. Esta guerra no es solo que está más cerca en Europa mismo, sino que el peligro de guerra nuclear no es una fantasía tétrica de ciencia ficción, sino que es un peligro real en las declaraciones del ministro ruso de Exteriores hace poco, hace un mes. Este riesgo predecible es lo que motivó a Segal a crear en 1983 la Asociación Psicoanalistas para la Prevención de la Guerra Nuclear. La primera reunión inaugural de esta asociación fue en 1985 en el Congreso Internacional de Psicoanálisis en Hamburgo. Si hoy estamos aquí es para tener algunos argumentos para entender y poner palabras a lo que Morley Carey, psicoanalista británico, ya nos anunciaba, que en situación de guerra desaparece la cordura. Cada parte se imputa crímenes atroces, lo que justifica venganzas. Ante la locura reaccionamos con un espectro amplio para defendernos de la máxima ansiedad que puede vivir el ser humano, que es la propia muerte y su extinción. Este aspecto lo ampliará Nérida Aurelia en su trabajo. Tal como comenta Segal en el trabajo ya mencionado, dice, y abro cita: todos somos parcialmente cuerdos. Las circunstancias movilizan nuestros aspectos más primitivos. Y cuando estos mecanismos escapan a nuestro control, en lugar de contener el funcionamiento psicótico, lo llevan a la práctica, y de ello resultan comportamientos irracionales tales como la guerra y genocidio. Cierro las citas. La guerra es inevitable. Es la expresión más primitiva de la naturaleza humana. Es la expresión de la incapacidad del colectivo social de contener y mantener a un nivel simbólico las diferencias. Si bien, según expertos en estrategias militares, opinan que la guerra es la continuación de la política. En situaciones de angustia excesiva, predomina un funcionamiento grupal destructivo y autodestructivo. La guerra en la actualidad es más mortífera, con una capacidad destructiva mayor y por lo tanto con repercusiones más graves y amplias. Por ejemplo, el daño enorme físico y mental a la población que sufre la agresión directa e indirectamente,
el daño a los recursos naturales y a la economía global. En el artículo de Siegel, abro la cita, dice: por primera vez la humanidad cuenta realmente con el poder necesario para su completa exterminación y autoexterminación. Esto es en 1987. Afirmación que en estos momentos es dramáticamente posible. Las razones o excusas para iniciar una guerra son variadas. El afán supremacista de poder, la defensa de creencias o ideologías, salvaguardar el honor, la venganza de ofensas o como medio de presión para conseguir objetivos políticos. Con la derivación neoliberal de las últimas décadas, el deterioro del tejido social se ha profundizado. Las instituciones ya no son los pilares que estructuran y cohesionan a la sociedad. No cumplen con la función de proteger y cuidar la calidad de vida de sus ciudadanos. Son frágiles y fácilmente corruptibles, generando profundo malestar e incertidumbre. Por ejemplo, la creciente desigualdad económica que ahonda la brecha entre individuos privilegiados y los cada vez más desposeídos de las mínimas condiciones de vida. Las consecuencias de estas y otras causas sociopolíticas son la fragmentación, el descontento, la protesta y la población. La confusión en la población, sentimientos que expresan estas profundas ansiedades colectivas. Esta situación social es el terreno abonado para el surgimiento de líderes omnipotentes, mesías que han de encarnar la gran solución depositada en ellos. Como sabemos, este mega mandato los conduce a crear un enemigo para desplazar allí el fracaso de no poder cumplir las expectativas irrealistas prometidas. Crear un enemigo es condición necesaria para mantenerse como líder salvador. La creación de este enemigo es el resultado de un largo camino de adoctrinamiento fanatizado para que el enemigo sea una amenaza vital a los valores esenciales largamente inculcados. Es decir, una amenaza fundamental a la dignidad y a la supervivencia de una nación o de una religión. Dadas estas condiciones, es muy fácil pasar a la acción, a una acción descontrolada y desmedida. El vencedor es quien ha destruido más, quien ha producido más bajas mortales. Extraña y diabólica competición esta. El objetivo es derrotar, debilitar, humillar al enemigo, que en realidad son los ciudadanos concretos y las infraestructuras donde desarrollan sus vidas. Es conocido el comentario que fue público también hace unos días, ahora hace un mes, que dice: queremos una Rusia debilitada, o bien es un dictador con un ejército tonto. ¿Qué sentido tiene esta declaración pública? ¿O es que en la trastienda de las negociaciones se discute de otras maneras? Desde la comprensión de los funcionamientos grupales, podemos entender la necesidad de mantenerse como líder mesiánico, alimentando el fantasma de vencer al enemigo diabolizado, debilitado y humillado. Esta humillación es la victoria sobre el enemigo, pero también es claramente una manera de avivar más la continuidad de las confrontaciones. La población quiere defender su honor.
¿O hay acaso otros fines más perversos, como la experimentación de armas de última generación y aumentar los beneficios económicos de las ventas de armas? ¿Qué sucede si no hay un enemigo externo? Si no lo hay, es inevitable abordar el fracaso o dificultades enormes de la gestión de crear sociedades más equitativas, confrontarse con la destrucción imparable de los recursos naturales y los daños humanitarios que conlleva. Esto sin duda genera culpa, mucha culpa. De la manera como los individuos o los grupos pueden hacerse cargo de esta gran culpa y responsabilidad, dependerá la posibilidad de reparación y cuidado o no. Necesitamos líderes que interpreten los miedos y esperanzas del ciudadano, que tengan la capacidad de transformar la incertidumbre en un peligro real, veraz, de no negarlo con el objetivo de crear un sentimiento de responsabilidad colectiva. Pero además de la construcción de una masa acrítica, un líder mesiánico que necesita total adhesión y la creación de un enemigo, hay otro ingrediente más, y creo que es de extrema importancia, que alienta estos modos primitivos de actuar como grupo. Me refiero a los beneficios colaterales, las ganancias astronómicas, la avaricia insaciable de ese conocido 1% que concentra el 98% de la riqueza mundial. Tal como dice Byung-Chul Han, filósofo surcoreano, que dice: el neoliberalismo ha descubierto el alma humana. Es conocido el incremento exponencial del valor en bolsa de aquellas empresas necesarias para el mantenimiento de la guerra, la industria armamentística y el uso de energías fósiles. Ganancias millonarias por unos cuantos hiperprivilegiados, que a su vez tienen el poder de manipular la opinión de la población. Privilegiados que, por cierto, no están en las trincheras ni en los corredores humanitarios. La devastación humana, el daño al tejido social, la inmensa destrucción de los recursos naturales, poco importa a ese 1% que concentra la riqueza mundial. El ingente presupuesto utilizado para la defensa y ataque, es decir, para el uso tanático que inflige un daño devastador global, es sustraído del uso libidinal para el bienestar y cuidado de las personas y del planeta, del cual dependemos. Se invierte ingentes sumas de dinero para la devastación y no para el cuidado de la vida. Bien, y ahora me pregunto, ¿quién nos defiende en primera línea? Pensando en esta pregunta, recordé los trabajos de Arnaldo Rakowski, psicoanalista argentino, que en los años 70 escribió sobre el filicidio. En su investigación nos muestra cómo el sacrificio filial es una exigencia que está presente en la mitología de todas las culturas, la cristiana, la greco-romana, las orientales. Para este autor, la forma más evidente es la guerra. Es un homicidio en forma de heroísmo. Él dice: las guerras, cito, la guerra es la pira funeraria permanente donde los viejos sacrifican a los jóvenes. Y cierro la cita. Señala asimismo que el paradigma más evidente es el himno francés, la Marsellesa, que empieza Allons enfants de la patrie. Como individuos y como grupo nos identificamos con los valores de la sociedad donde crecimos.
y que guía nuestro comportamiento. Esta profunda identificación se traduce en lo que describimos como heroísmo, esa profunda convicción de defender esos valores y por el cual llegamos a dar la vida. Buscamos una consonancia entre la realidad externa e interna, y esto nos da un sentido, ser consecuente con nuestro ideal del yo. La guerra, tal como comenté, es también una amenaza a estos valores que están tan íntimamente ligados a nuestra identidad, que nos define. De allí la fiereza con que se defiende, aunque se sacrifique la propia vida. Esta necesidad humana de identificarnos, de ser consecuentes con uno mismo, es el terreno abonado de ideologías interesadas en crear confrontaciones violentas para conseguir fines vicarios. El cuerpo social delega en los jóvenes, hombres y mujeres, esta función de defender los valores amenazados. Morir por unos ideales es la máxima expresión del amor a la patria. Ser soldado significa su autosacrificio por un bien mayor. Al convertirlos en héroes, imposibilita el duelo. Se muere por una causa justa que da sentido a la vida y a la muerte. La muerte en la guerra es un medio, es lo que se espera. En un libro de cuentos, Nuevo Destino, publicado en 2015, su escritor, Phil Clay, fue soldado y escritor, da un relato vívido de sus experiencias. Y hago varias citas de estos cuentos. Cito, dice, nadie quiere ser ese tío del escuadrón que no ha matado a nadie y nadie se alista al cuerpo de Marines para no apretar el gatillo. Al final de cuentas, el ejército es una organización construida en torno a matar a gente. Y cierro la cita. El soldado está entrenado duramente para negar la humanidad del otro. Un entrenamiento en la brutalización de la mente, la denigración del enemigo. Emmanuel Levinas, filósofo francés, comenta que el asesinato es posible cuando el otro es denigrado, deshumanizado y convertido en la máxima amenaza. Clay, el escritor, lo expresa de la siguiente manera, abro cita, mato porque tengo que salvar la sociedad y me pueden matar por esta buena causa. Cierro la cita. Su misión es salvar a la comunidad de los enemigos creados interesadamente por gobiernos y lobbies codiciosos. De nuevo abro una cita de este escritor. Dice, has arriesgado tu vida por algo más grande que tú. ¿Cuánta gente puede decir eso? Elegiste servir. Puede porque no entendieras la política exterior de Estados Unidos y porque estábamos en guerra. Puede que nunca lo entiendas, pero eso no importa. Levantaste la mano y dijiste, estoy dispuesto a morir por estos civiles insignificantes. En este fragmento, creo yo, desgarrador y al mismo tiempo tan esclarecedor, podemos identificar claramente el aspecto narcisista, omnipotente y despectivo al otro cuando dice, tú eres el único porque has arriesgado tu vida y no lo hacen esos civiles insignificantes. Además, cierro la cita. Además, señala algo fundamental y necesario para que este convencimiento se mantenga. Hay que mantener ese no entender. No importa entender. Anular la capacidad de pensar.
Mencionaré como contrapunto de este fragmento lo que escribe Freud a sus colegas durante la Primera Guerra. En su correspondencia, Freud alude a la incorporación a filas de sus hijos y comenta con gran regocijo. Abro la cita. Solo significa la realización de deseos anhelados por ellos de estar al frente. Freud se siente orgulloso de su sobrino Martín porque está defendiendo una buena causa. En otras cartas expresa con admiración por el logro que siente que sus hijos se encuentren en la trinchera. Se refiere a ellos como mis soldados, mis combatientes o bien los héroes que están en el frente. Ser valiente y defender unos ideales expresa el compromiso de una persona con la sociedad que defiende, o bien puede servir para subrayar el narcisismo y la omnipotencia. Expresa dos estados mentales diferentes. Buscar reconocimiento y ser valorado por el autosacrificio, o poner en riesgo la vida por unos valores que se quieren preservar, con los cuales uno se identifica. En conclusión, estas notas surgen de una necesidad para encontrar un relato a la eterna pregunta: ¿por qué la guerra? Necesitamos dar un significado a las imágenes de destrucción que nos invaden y a los consiguientes costos económicos, morales y ecológicos, sin obviar las complejas razones históricas, económicas y sociopolíticas. Desde la perspectiva psicoanalítica, creo que podemos aportar cierta inteligibilidad para desentrañar los procesos inconscientes grupales que subyacen en las guerras. Continuamente estamos en la encrucijada entre Eros y Tánatos, entre lo destructivo y autodestructivo por un lado, y por otro, el cuidado necesario para la preservación de lo que valoramos. Conflictos siempre presentes en la naturaleza humana. Eros puede predominar solo cuando el individuo y los grupos pueden asumir con gran trabajo psíquico la responsabilidad de lo que hacemos. Bueno, esto es mis notas y ahora le toca a Neri ampliar con su trabajo esto que hemos iniciado.